Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Valentina López Gutiérrez. Yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos. Él es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El seminario que vamos a tratar el día de hoy es hipertensión arterial en el paciente renal e hipertensión arterial secundaria. El contenido que les propongo para esta charla es inicialmente empezar con una introducción, algo de la fisiopatología, las definiciones importantes en esta enfermedad, el diagnóstico y cuáles son los diagnósticos diferenciales, y ahí vamos a hablar de cuándo se sospecha la hipertensión arterial secundaria y las causas principales, el tratamiento, cuáles son las metas, el tratamiento no farmacológico y farmacológico y finalmente unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante hablar de hipertensión arterial? Porque es la principal causa prevenible de enfermedad cardiovascular y de muerte por cualquier causa. Y además es la patología crónica más común en atención primaria. Y como vamos a ver, aunque 4 de cada 10 pacientes adultos sufren de hipertensión, casi la mitad de ellos no se les está haciendo el diagnóstico. Y 1 de cada 3 pacientes que son hipertensos no logran mantener cifras de presión arterial en metas. Entonces, aunque es una enfermedad muy prevalente que causa mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, no la estamos diagnosticando bien y no la estamos controlando adecuadamente. En cuanto a la epidemiología, entonces la prevalencia va a diferir si son hombres o mujeres. En los hombres, por ejemplo, miren, en nuestro país más o menos hay una prevalencia del 30 al 32%, y en las mujeres va a ser del 32 al 33%, siendo, pues, eso prácticamente nos dice que 1 de cada 3 personas, y en la diapositiva anterior una de cada 4 de cada 10 personas tienen hipertensión arterial, siendo entonces una enfermedad muy prevalente que debemos saber manejar. La hipertensión arterial, como les he venido mencionando, entonces lleva una alta carga de comorbilidades y de mortalidad. En cuanto a las morbilidades y la mortalidad, entonces estos pacientes, a partir de un punto de corte de 110 y 115 de presión arterial, miren cómo la mayoría de los pacientes van a tener una carga de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, más o menos 4.862 casos de muertes por esta causa. Después le siguen los ACV hemorrágicos, los isquémicos y otras enfermedades cardiovasculares, pero vean que acá también se incluye la mortalidad por enfermedad renal crónica. Entonces, ya hablando específicamente de la hipertensión y la enfermedad renal crónica, se han hecho estudios. Uno de ellos se hizo en 436 pacientes, a los cuales sometieron a mediciones de presión arterial ambulatoria y en el consultorio. Y vean cómo aquellos pacientes que tienen una presión arterial diurna superior a 145 milímetros de mercurio, que tienen enfermedad renal crónica, tienen 3 veces más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular y tienen 2 veces más riesgo de morir, versus aquellos pacientes que tenían una presión sistólica entre 126 y 135 milímetros de mercurio. En este estudio, que es una cohorte que incluyó 3.708 pacientes, los siguieron por 5.7 años, en ellos encontraron las diferencias de las metas de presión arterial entre 130 y 139 versus aquellos que tenían unas metas de 120 milímetros de mercurio y encontraron un HR de 2.37 de tener enfermedad renal crónica en estadio terminal. Entonces, miren acá cómo a lo largo del tiempo y según las metas o pues lo que alcanzaron los pacientes de presión arterial sistólica, lograron un aumento del HR renal crónica terminal. Entonces, aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, entre 130 y 139 y más de 140, tenían una incidencia acumulada de enfermedad renal crónica terminal casi el doble de que en comparación de aquellos pacientes que tenían una sistólica entre 120 y 129 o menos de 120. Entonces podemos ver
la importancia de tener un buen control de la presión arterial, porque a lo largo del tiempo van a tener una reducción en la probabilidad de llegar a una enfermedad renal crónica, pues en estadio 5. Como sabemos, las complicaciones de la hipertensión arterial son variadas y son multisistémicas. Se puede dar strokes o demencia, se puede dar retinopatía, infarto agudo del miocardio, falla cardíaca, fibrilación auricular, aterosclerosis generalizada, enfermedad renal crónica. Y vean que los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio, el 50% de ellos son hipertensos, y de los que tienen un evento cerebrovascular agudo, el 60% de ellos son hipertensos. Y en los eventos cardiovasculares en general, hasta el 36% de los pacientes tienen hipertensión arterial dentro de sus comorbilidades. Después de la diabetes, la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal. Entonces, ¿por qué se da la hipertensión en la enfermedad renal crónica? Entonces va a depender de si la enfermedad está en el glomérulo o si está en la parte vascular, y según la duración de la enfermedad, si es aguda o si es crónica. Entonces, si hay una enfermedad glomerular aguda, por ejemplo, una glomerulonefritis postestreptocócica o un síndrome nefrótico en general, va a haber una expansión del volumen y un edema debido a la retención de sodio. Entonces, esta hipertensión va a ser secundaria principalmente a la sobrecarga de líquidos, y esto se ve reflejado en una mayor liberación del péptido natriurético auricular, pues por la dilatación de la aurícula. Algunas enfermedades glomerulares pueden dar disfunción tubular, en las cuales hay un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, también reteniendo más sodio y llevando pues a sobrecarga hídrica. Cuando el problema es vascular, entonces por ejemplo las vasculitis, las crisis renales esclerodérmicas, aquí no hay sobrecarga de líquidos, sino que lo que hay es una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona inducida por isquemia, y esto va a ser importante, esta diferenciación si es glomerular o vascular, porque esto va a tener connotaciones en el tratamiento, porque la primera se trata con diuréticos y esta pues bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hablando ya específicamente de la enfermedad renal ya crónica, entonces la hipertensión arterial puede ser una causa de la enfermedad renal crónica, pero la enfermedad renal crónica lleva a hipertensión arterial, entonces puede ser causa o puede ser consecuencia. Entonces, cuando encontramos un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 4, estadio 5 y está hipertenso, no necesariamente es que la hipertensión lo llevó a la enfermedad renal crónica, porque como podemos ver, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, la gran mayoría van a tener hipertensión arterial, y eso va a estar relacionado directamente con la tasa de filtración glomerular. Cuando hay una tasa de filtración glomerular de 80 mililitros minuto, más o menos desde el 65% de los pacientes pueden ser hipertensos, pero vean cómo aumenta la prevalencia hasta el 95% en aquellos que tienen una enfermedad renal crónica en estadio 5. Y es por esto la importancia que les digo de si encontramos un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5, pues la gran mayoría van a ser hipertensos, y esa no necesariamente es la causa de su enfermedad renal crónica. Hay una prevalencia mayor a estos números en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal más alto y en aquellos que tienen una raza negra. Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se da esta alteración de la hipertensión en la enfermedad renal crónica son varios. El primero es que hay un aumento en la retención de sodio, y eso va a llevar a la expansión del volumen extracelular. Además, hay un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente va a ser el responsable, que a pesar de que nosotros logremos una normovolemia, pues siga con hipertensión. Después va a haber también una actividad mayor del sistema nervioso simpático. Hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Estos pacientes pueden tener rigidez también de las arterias, y hay una alteración de la síntesis del óxido nítrico, y por ello una alteración en la vasodilatación, porque hay un desacoplamiento de la sintasa del óxido nítrico en los pacientes que tienen uremia.
Miren, acá también no solo es la enfermedad renal crónica en sí, sino también sus complicaciones pueden llevar a un mayor riesgo de que el paciente sufra hipertensión arterial. Los pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario, se les va a aumentar la concentración de calcio intracelular y eso los puede llevar a vasoconstricción, y se ha demostrado que, por ejemplo, al dar los análogos de la vitamina D, para controlar el hiperparatiroidismo secundario, se disminuye el cáncer intracelular y la presión arterial sistémica. Además, el tratamiento con los análogos de la eritropoyetina, como vimos en el seminario de anemia, también pueden ser una causa importante de hipertensión arterial. La enfermedad renal crónica, sobre todo aquellos que están en el estadio terminal o estadio 5, tienen una rigidez aórtica que los pueden llevar a un fenotipo de hipertensión arterial que se llama la hipertensión sistólica aislada, y eso es importante para el tratamiento. Y algo también muy importante y que hay que tener en cuenta, sobre todo para el tratamiento, son estos pacientes no dipping. Ahorita les voy a mostrar más adelante, pero lo normal es que a un paciente, pues a todos, se nos disminuya la presión arterial más o menos 10% en la noche al estar dormidos. En estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica no tienen esa caída de la presión arterial, y eso es un factor de riesgo independiente para mortalidad cardiovascular. Entonces, miren que ese incremento en la retención de sodio, la activación del sistema nervioso simpático, la activación del sistema renal angiotensina aldosterona, esa activación endotelial, la rigidez, inflamación, el estrés oxidativo y la disfunción endotelial, finalmente van a llevar a un incremento de la presión arterial, a un daño de órgano blanco que va a llevar tanto a que la enfermedad renal progrese y a una enfermedad cardiovascular. No solamente es esa fisiopatología que les acabo de decir, que se resume en este recuadro, sino que también hay alteraciones o características demográficas como la edad, el género, la raza, el índice de masa corporal, algunos características comportamentales de los pacientes como la actividad física, el ejercicio, si tienen alto consumo de alcohol, de sal en la dieta, o si son fumadores, y otras condiciones u otras comorbilidades que pueden llevar a que el paciente pues finalmente se derive en una hipertensión arterial. No hay como una patrón histológico característico de la hipertensión arterial, pero más o menos lo que se va a ver es una hialinosis arterial, se va a ver un engrosamiento intimal debido a una proliferación de las células y también un depósito de colágeno que finalmente va a hacer que esta arteriola aferente pues esté más estrecha. Hay un engrosamiento de la cápsula de Bowman y puede haber colapsos de los capilares debido a isquemia pues por hipoperfusión. Y como hemos mencionado en otras charlas, hay unas glomerulosclerosis que están asociadas al gen APOL1 y se asocia al 70% de las glomerulosclerosis que no son diabéticas y hasta el 40% de todas las causas de enfermedad renal crónica en los afroamericanos. Entonces, estos pacientes que tienen raza negra y que pues pueden tener este gen, pues van a tener una hipertensión arterial con desarrollo de glomerulosclerosis y en muchas ocasiones pues son de difícil control. En cuanto a la definición, ¿qué es hipertensión arterial? Entonces es pues el aumento de la presión arterial, pero eso tiene múltiples cortes dependiendo de las guías de donde se lea. Entonces este recuadro se los traigo porque compara las diferentes guías de cuál es la definición de hipertensión arterial para cada una de ellas. Entonces, voy a empezar con la europea, que es muy similar a la latinoamericana. Miren cómo lo normal de presión arterial es tener menos de 120/80, tener normal elevado es entre 120 y 129, voy a hablar solo de la sistólica, la normal alta es entre 100 y 139, pero ya una hipertensión grado 1 es a partir de 140 de presión arterial sistólica y 90 de la diastólica. La grado 2 va a ser por encima de 160/100 y la grado 3 va a ser por encima de 180/100. Con esta guía que pues trajo como
tanta polémica, en estos pacientes se les diagnostica hipertensión arterial no a partir de 140/90, sino a partir de 130/80, y eso trae unas implicaciones en la prevalencia, ya que estos pacientes pues, serían mucha más cantidad de pacientes que tienen hipertensión arterial, aunque ellos pues justificaban que era para hacer un diagnóstico más temprano y que no necesariamente sus pacientes había que iniciarles tratamiento farmacológico, sino iniciarles cambios en el estilo de vida. En esta guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión, entonces, que salió en el 2020, ellos definen hipertensión arterial también como las guías europeas y latinoamericanas con 140/90, la grado 2 160/100 y la hipertensión sistólica aislada más de 140 de sistólica y menos de 90 la diastólica. Y eso, como les mencioné, es importante en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio terminal. Entonces, creo que por el momento nos podemos quedar con esta definición. Ya va a depender entonces de cómo hacemos la medición de la hipertensión arterial. Entonces, la presión arterial la podemos tomar ya sea en el consultorio, se puede tomar con un mapa o se puede hacer con un monitoreo en casa. Ya les voy a decir cómo se hace cada una de ellas, pero entonces vamos a ver que los pacientes que tienen hipertensión arterial, que se les hace un monitoreo en casa, el límite para decir que tienen hipertensión, si es monitoreo, es más de 135/85, y si es el diagnóstico se hace por un mapa, entonces va a depender. Si es el promedio de las tomas del día, es más de 135/85. Si en un promedio del promedio de la noche hay más de 120/70, también cumple criterios de hipertensión arterial. Miren que acá el punto de corte es más bajo, por lo que les decía que normalmente debe haber una caída de la presión arterial durante la noche, y en el promedio, que es en 24 horas, con más de 130/80, pues uno podría hacer el diagnóstico de hipertensión arterial por un mapa. Ya los pacientes pueden ser normotensos si no tienen nada de hipertensión en el consultorio y no tienen hipertensión en las mediciones ambulatorias, ya sea medición en casa o sea monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si el paciente en el consultorio no tiene hipertensión, pero en la casa sí tiene hipertensión, esto se llama hipertensión enmascarada. Y el caso contrario es si el paciente tiene hipertensión de bata blanca, en el cual en el consultorio tiene cifras elevadas de presión arterial, pero en la casa no tiene hipertensión. Esto tiene unas connotaciones en el pronóstico muy importantes, ya que estos pacientes que tienen hipertensión enmascarada se van sin tratamiento, porque como en el consultorio no tenían cifras elevadas de presión arterial, pues no se les da tratamiento, pero en su casa están hipertensos, dando pues todo el daño de órgano blanco. Entonces eso lo podemos ver acá en este estudio, donde es un metaanálisis donde se incluyeron pues múltiples estudios, y miren cómo estos pacientes que tienen hipertensión de bata blanca versus aquellos que tienen normotensión, pues no tienen una diferencia estadísticamente significativa en aparición de episodios cardiovasculares mortales y no mortales, pero aquellos pacientes que tienen hipertensión enmascarada tienen un aumento del riesgo de un HR más o menos de 2 para tener estos episodios cardiovasculares mortales y no mortales versus aquellos pacientes normotensos, y esto es por lo que les digo que no se les está haciendo el diagnóstico y están haciendo pues todas las complicaciones por estar hipertensos pues en el resto del tiempo. Entonces, como les venía mencionando, la presión arterial se las podemos medir en el consultorio por mapa, que es el monitoreo que se le pone 24 horas al paciente. Esto les toma la presión arterial en unos periodos de tiempo y es más extendido esos periodos en la noche, y esto nos da un promedio de presión arterial en el día, un promedio de presión arterial en la noche y el promedio de las 24 horas. Este es lo más recomendado. Sin embargo, pues es disponible en nuestro medio, pero muchas aseguradoras no se lo dan a los pacientes. Y tenemos esta otra alternativa, que es el monitoreo en casa de presión arterial,
En esta se le va a hacer una medición de presión arterial a los pacientes 1 o 2 veces al día por 7 días. Se debe eliminar las mediciones del primer día y hacer un promedio del resto, y esa pues nos da un dato aproximado. Sin embargo, esta medición, que es la media de los 6 días, no ha tenido como un buen valor pronóstico para enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica terminal y muerte. En cambio, el mapa sí se relaciona, pues, o tiene factores pronósticos, pues tienen una mayor capacidad de pronosticar estas enfermedades cardiovasculares o la muerte, ya que nos permite medir también la presión arterial nocturna, que, como les digo, es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Entonces, las ventajas de hacer que es el mapa, es que podemos identificar la hipertensión de bata blanca. Hay una muy buena evidencia pronóstica, como les venía diciendo. Podemos tener lecturas en la noche, se puede medir al paciente durante sus actividades diarias que normalmente hace. Nos da unos fenotipos de presión arterial. Hay mucha información, pues porque hay múltiples mediciones de la presión arterial. Las desventajas es que puede ser algo incómodo y en algunas partes pues no está disponible. En las que es la medición en casa, o sea, la medición ambulatoria, también puede identificar algo, la presión arterial de bata blanca o la enmascarada, es más barato y por eso pues también es más disponible. Las desventajas entonces es que puede haber pues más riesgo de errores. Los pacientes pues no tienen por qué saber medir la presión arterial. En ocasiones usan los manguitos que no son, o tienen estos que son en la muñeca, que no están recomendados. No tenemos lecturas nocturnas, entonces pues, pero pues es una estrategia que podemos utilizar. Ya hablando de si son DIPER o no DIPER, entonces recordemos que en el mapa tenemos esta ventaja de poder medir la presión arterial en la noche. Entonces, lo normal, que es este recuadro de acá, que es el de referencia, es que tengamos una caída entre 10 al 20% de la presión arterial durante la noche. Pero si el paciente no tiene una caída del 10 al 20%, sino que tiene menos del 10% de la caída, eso se llama un patrón no DIPER. Y aquellos que no les cae, sino que por el contrario se les aumenta la presión arterial durante la noche, tienen un patrón de DIPER reverso. Y aquellos que se les baja más del 20%, entonces tienen un DIPER extremo. Todos, tanto los DIPER extremo, porque uno pensaría aquí que como le bajó más mejor, y los no DIPER y los DIPER reverso, todos tienen un aumento del riesgo cardiovascular. Ya cuando hicimos el diagnóstico de hipertensión arterial, entonces vamos a hacer unas ayudas diagnósticas adicionales con la hemoglobina, una glucosa en ayunas y una hemoglobina glicada. Se les debe hacer un perfil lipídico completo, un sodio, un potasio, la creatinina y calcular la tasa de filtración glomerular, una función hepática, un uroanálisis, la microalbuminuria y un electro, con el fin de evaluar arritmias o presencia de hipertrofia ventricular izquierda como ya una complicación de la hipertensión arterial. El diagnóstico diferencial más importante entonces va a ser con las hipertensiones que no son primarias sino que son secundarias, y por eso necesitamos traer a colación estas dos definiciones: la hipertensión resistente y la hipertensión refractaria. Entonces, ¿qué es hipertensión resistente? Es que el paciente reciba 3 agentes antihipertensivos, de los cuales uno sea un diurético y que no se ha logrado un adecuado control de la presión arterial. Esto es muy importante porque los pacientes deben recibir 3 antihipertensivos, pero a la dosis máxima tolerada, porque en muchas ocasiones vemos pacientes que tienen dosis subóptimas de antihipertensivos y tienen 6 antihipertensivos. Eso no tiene sentido. Y los pacientes que tienen hipertensión refractaria también tienen 3 antihipertensivos, uno de los cuales es un diurético tipo tiazida, y el otro que sea un antagonista del receptor mineralocorticoide como la espironolactona, y que no han logrado un adecuado control de la presión arterial. Entonces, cuando
Cuando hay una causa secundaria, eso es importante hacer la diferenciación porque obviamente el tratamiento de las causas de la hipertensión secundaria va a ser la causa subyacente y como algunos de esos trastornos se pueden curar, va a llevar a que finalmente el paciente ya tenga cifras de presión arterial completamente normales. ¿Cuándo vamos a sospechar que un paciente tenga hipertensión arterial secundaria? Entonces, si un paciente tiene hipertensión antes de la pubertad, si empieza menos de 30 años, no es obeso, no tiene historia familiar de hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular y es hipertenso, hay que buscarle causas secundarias. Si le empezó ya a mayores de 60 años, también hay que buscarle causas secundarias. Si en un momento el paciente estaba bien controlado de una hipertensión primaria y si tiene una elevación aguda de la presión arterial, también se le debe empezar a sospechar si tiene hipertensión resistente, que ya sabemos la definición, si tiene hipertensión acelerada o maligna, en la cual hay signos de daño de órgano blanco, como una hemorragia retiniana, papilledema, insuficiencia cardíaca, alteración neurológica, lesión renal. Si eso es muy acelerado o tiene mucho daño de órgano blanco, también busca la hipertensión secundaria. Cuando hay signos o síntomas que nos orienten pues a otra enfermedad subyacente o cuando toma algunos fármacos que normalmente pues pueden inducir hipertensión arterial, ya les voy a mostrar cuáles son. Algo importante también que les quise adicionar como a esta tabla es que aquel paciente que tenga hipertensión arterial esté asociada con algunos trastornos hidroelectrolíticos como hipocalemia o alcalosis metabólica, también debemos sospechar que haya una hipertensión secundaria. Entonces, miren acá que pues lo normal es que yo mire como para hacer todo el algoritmo diagnóstico de la hipertensión arterial secundaria. Entonces lo normal es que vaya, mire la edad, los hábitos, si cumple criterios de hipertensión resistente, y mire los daños de órgano blanco. Le hago un mapa. Si con el mapa excluyo que sea hipertensión de bata blanca, no hay pseudoresistencia, miro el estatus del DIPIN y la frecuencia cardíaca. Entonces, la pseudoresistencia es algo importante porque muchas veces son malas tomas de la presión arterial. Si se toma en los pacientes que no están en reposo, si se usa un manguito de mal tamaño, eso puede aumentar la presión arterial hasta en 15 milímetros de mercurio. Entonces eso pues puede ser que el paciente no sea resistente, sino que simplemente no lo estamos tomando adecuadamente. Ya después vamos a excluir otros factores, como que el paciente no sea adherente a la terapia, es algo importante. Otra es que no se estén utilizando las dosis máximas de los medicamentos y lo otro es que no hayan medicamentos que aumenten la presión arterial. Posterior a hacer como todo este algoritmo, dijimos, no, definitivamente el señor sí tiene hipertensión resistente y le excluí medicamentos, el señor es adherente, entonces ahí sí voy a ir a pensar el screening que voy a hacer para las causas secundarias. Pero entonces miremos cuáles medicamentos pueden dar hipertensión arterial. Entonces aquí tenemos los AINES, los glucocorticoides, el Regaliz, los anticonceptivos orales pueden dar hipertensión arterial, algunos anticalcineurínicos, como ya les había dicho, algunos agentes estimulantes de la eritropoyesis, estos anticuerpos que van contra el factor de crecimiento endotelial como el bevacizumab, el sorafenib, los antidepresivos, neurolépticos, algunos psicoestimulantes como la cocaína, las anfetaminas, algunos antirretrovirales como el opinavir, ritonavir, atazanavir y algunos descongestionantes nasales como la pseudoefedrina. Entonces, hay que descartarle estos medicamentos al paciente y si definitivamente no tiene alguno de estos, entonces nos vamos a mirar cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, miren que en realidad son muchas, iniciando por el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño o SAOS, la prevalencia pues puede ser hasta el 30%. En estos pacientes, pues, por lo general son obesos, tienen dolor de cabeza, irritabilidad, se les hace el screening con una polisomnografía y al examen físico, pues, se les encuentra un cuello con una circunferencia elevada y, como les digo, la obesidad.
Ya si la causa secundaria es una enfermedad parenquimatosa renal, entonces no es tan frecuente como pero como vemos puede ser causa-consecuencia. Entonces en estos pacientes debemos realizar una creatinina, una eco renal, al examen físico lo que ya sabemos que vamos a encontrar en la estenosis de la arteria renal. Entonces son pacientes que por lo general tienen aterosclerosis generalizada, son diabéticos, fumadores y han tenido edemas pulmonares flash. En estos pacientes, ahorita les voy a mencionar, se les puede hacer un Doppler, un TAC, una resonancia de angiografía y se les puede encontrar soplos abdominales o enfermedad vascular periférica. Si el paciente cursa con un hiperaldosteronismo primario, entonces pueden tener fatiga, poliuria, polidipsia, va a haber una alteración de la relación entre la aldosterona y la renina, ya les voy a explicar más adelante esto, tienen debilidad muscular y les encuentro la elevación de esta relación e hipocalemia, y por eso la importancia de hacer los iones en el momento de que estamos haciendo el diagnóstico. La enfermedad tiroidea, tanto el hiper como el hipotiroidismo pueden dar hipertensión arterial secundaria y de ahí la importancia pues, de realizar también un perfil tiroideo. El síndrome de Cushing, que es menos frecuente, se puede hacer un cortisol en 24 horas y tiene pues como algunas características clínicas que el paciente tenga cambios al examen físico que nos sugieran un síndrome de Cushing como obesidad, hirsutismo, atrofia en la piel, debilidad, osteopenia. Ya le haremos los paraclínicos necesarios. Un feocromocitoma en el cual los pacientes por lo general tienen episodios de flushing, de palpitaciones, se les puede hacer unas metanefrinas en el plasma o unas catecolaminas en orina 24 horas, o si el paciente tiene una coartación de aorta, que normalmente no lo encontramos en los adultos, estos diagnósticos son más en la infancia, pero hay que sospecharlo, pues si por ejemplo usted tiene una diferencia de la presión arterial entre las extremidades superiores de más de 10 milímetros de mercurio. Estos pacientes por lo general pues pueden tener algo de sangrado pues de epistaxis, pueden tener claudicación en las piernas o dolor de cabeza y pues el examen ideal sería hacerle una ecocardia. Ya en esta tabla que dice prácticamente lo mismo, les quiero resaltar, es la hipertensión renovascular. Podemos tener hipertensión renovascular, ya sea aterosclerótica, como les mencioné previamente, o puede ser una hipertensión arterial renovascular por fibrodisplasia, esta sea sobre todo en mujeres jóvenes que no tengan otro factor de riesgo de hipertensión arterial y les encuentra un soplo abdominal, entonces hay que buscar que no sea una alteración renovascular. Ya los exámenes que vamos a solicitar entonces va a depender, pero miren acá, algo que les quiero mencionar es en la hipertensión renovascular. Se les puede hacer ecografía Doppler de las arterias renales, angiotac, angioresonancia o una arteriografía de las arterias renales y ya según la sospecha clínica que tengamos con todo el examen físico y los paraclínicos iniciales, pues miraremos qué otro paraclínico vamos a solicitar. Les voy a mencionar solamente las más frecuentes. Entonces, la renovascular es una de las causas potencialmente corregibles más común de la hipertensión secundaria. Un 1% de los pacientes que tienen hipertensión pueden tener origen renovascular. La estenosis de las arterias renales se da más en pacientes de raza blanca que aquellos que tienen raza negra. La estenosis de las arterias renales entonces la vamos a sospechar cuando el paciente tenga otras manifestaciones de aterosclerosis. Si, por ejemplo, tiene también enfermedad de las arterias coronarias, del 10 al 14% pueden también tener estenosis de la arteria renal, o si tiene enfermedad arterial periférica o aórtica, va el 24 al 35% también pueden tener una enfermedad aterosclerótica de las arterias renales. Entonces, ¿qué cosa nos va a hacer sospechar que el paciente tenga hipertensión renovascular? Se inicia con una hipertensión que es muy grave, con una hipertensión arterial de más de 180 la sistólica, más de 120 la diastólica después de los 55 años. Si hay un deterioro inexplicable, y eso es muy importante, cuando usted les inicia un IECA o un ARA para la presión, pues para manejarle la presión arterial y en vez de bajarle la presión arterial, hay una elevación de la creatinina sérica a los más del 50% más o menos a la semana de haber empezado el tratamiento, tiene que sospechar que esos pacientes tengan una estenosis de las arterias renales.
Si, por ejemplo, hay una diferencia o una asimetría en el tamaño de los riñones de más de 1.5 centímetros y un riñón de manera unilateral es menor de 9 centímetros, eso tiene una asociación con tener una enfermedad oclusiva pues, de esos grandes vasos del 75%, como les había mencionado, tener estos edemas pulmonares flash o tener un soplo que encontremos que sea sistólico y diastólico. Cuando es sistólico y diastólico es cuando tiene más sensibilidad y más especificidad. Y que se lateralice hacia un lado no es muy sensible, el 40%, pero es muy específico de poder decir que este paciente pues tiene hipertensión renovascular. Entonces, lo que vamos a hacer en estos pacientes, entonces, es un mapa, mirar que el paciente no tenga enfermedad coronaria, porque como vimos, pues puede estar concomitante, mirar si ha tenido edemas pulmonares flash, hacerle todos los paraclínicos iniciales, buscar soplos cardíacos y buscar enfermedad arterial periférica. Y en el caso de que si tenga estos hallazgos, entonces le hago un Doppler o un angiotag o una angioresonancia. Y si encontramos estenosis, entonces se le puede pues, hacer una valoración por cirugía vascular si requiere pues, algún grado de revascularización. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, principalmente les podemos pedir una ecografía Doppler de arterias renales. Es barato, es no invasivo y tiene una buena sensibilidad y especificidad. El angiotag y la angioresonancia también son no invasivas, pero obviamente pues nos va a exponer a la radiación o al gadolinio. Y recuerden en la ecografía Doppler que puede haber interferencia con grasa o gas y que obviamente es observador dependiente. Y ya la arteriografía es pues como el que es la referencia para hacer el diagnóstico, pero es invasivo, pues se expone el paciente a medios de contraste, a la radiación, pero tiene la posibilidad de que es diagnóstico y puede ser terapéutico. Entonces, en ese Doppler de arterias renales, ellos evalúan la velocidad picosistólica y tiene una velocidad picosistólica de más de 200 centímetros por segundo. Eso tiene una sensibilidad de especificidad muy buena para detectar una estenosis de las arterias renales. Entonces, podemos iniciar nuestro algoritmo diagnóstico por acá. Si ya el Doppler es negativo, pero usted sigue con esa sospecha clínica, le puede solicitar una angiotag o una angioresonancia de las arterias renales. Otra causa de hipertensión secundaria muy importante en nuestro medio y en el mundo, dado por la epidemia que es la obesidad, entonces debemos sospechar el SAOS. Esos pacientes entonces son roncadores en el día, tienen somnolencia, tienen dolor de cabeza de predominio matutino, tienen una falta de la concentración, irritabilidad. Incluso pueden tener accidentes de vehículo porque se iban quedando dormidos a lo largo del día. Al examen físico, entonces, les encontramos en los hombres una circunferencia del cuello de más de 42 centímetros, en las mujeres de más de 39 centímetros. Podemos encontrar macroglosia y en algunas ocasiones es pues los tejidos blandos que se les van hacia atrás, causando pues la obstrucción de la vía aérea superior. Debemos realizarle pues una medida de presión arterial, idealmente una presión arterial, pues un mapa en 24 horas, porque aquí vamos a observar la presión arterial durante la noche. Sus pacientes por lo general son no diper y pueden tener episodios de taquicardia o bradicardia durante el sueño. Se les debe buscar falla cardíaca. Ellos con mucha probabilidad pueden tener un cor pulmonare o una hipertensión pulmonar pues debido a la falla cardíaca. Muchos pueden tener algo de enfermedad pulmonar o la misma hipertensión pulmonar, son obesos y pueden tener edemas. De la manera como vamos a hacer este diagnóstico, entonces es solicitando una polisomnografía. Si tiene un índice de apnea y hipopnea entre 5 y 15, entonces sería leve, entre 15 y 30 sería moderado y más de 30 sería grave. Y ya pues dependiendo de eso, el cuestionario de Epworth, vamos a solicitarle un CPAP o no al paciente. El hiperaldosteronismo primario, entonces, como les he venido mencionando, hay que solicitar la ionograma a estos pacientes. Por lo general van a tener hipocalemia, aunque en el 50% de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario puede ser normal. Si el paciente tiene un incidente de adenoma adrenal dentro de su historia clínica y ya tiene como algunas características clínicas, debe sospecharlo. Entonces,
En la historia clínica lo que van a referir es constipación, fatiga, debilidad muscular, poliuria y polidipsia, pues son unos síntomas pues más bien inespecíficos. Pero al examen físico entonces les vamos a encontrar una hipertensión que es muy grave, pueden tener una disminución del DIPIC nocturno, pueden tener hipertrofia ventricular o fibrosis miocárdica, y en los paraclínicos pues va a ser esencial porque en sangre lo que vamos a encontrar es un aumento de la aldosterona. Esto no está mediado por la renina, entonces tienen un bajo nivel de renina, y entonces de acá la importancia que el diagnóstico se va a hacer con la relación de aldosterona-renina. Entonces si yo tengo mucha aldosterona pero no tengo casi renina, entonces esa relación me va a dar elevada. Entonces cuando tengo una relación elevada, entonces puedo pensar que tenga un hiperaldosteronismo. Entonces, como tengo mucha aldosterona, voy a tener, recuerden que la aldosterona reabsorbe mucho sodio y bota potasio, entonces voy a tener hipernatremia y voy a tener hipocalemia, y por esa hipocalemia también puedo tener alcalosis metabólica. En la orina entonces también voy a encontrar aldosterona, como estoy botando el potasio, lo voy a tener el potasio alto en la orina, y como estoy reabsorbiendo mucho sodio, va a estar bajo el sodio en la orina. Ya en cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial primaria, entonces es importante que se debe tratar a los pacientes incluso en la etapa 1, y en los pacientes específicamente con enfermedad renal crónica debemos dar el tratamiento primero para proteger contra la enfermedad cardiovascular, pero otra parte importante es que se debe evitar la pérdida progresiva de la función renal. Ese control de la presión arterial entonces debe ir ligado a un control de la proteinuria, ya sea en pacientes diabéticos y en los no diabéticos. La meta o la idea es que estos pacientes tengan un control de la proteinuria y que todos tengan menos de 1 gramo al día de proteinuria. Si tenían algún rango nefrótico, que tengan una reducción de la proteinuria del 50 al 60% de la basal, y que pues esté menos, pues que ya no esté en rango nefrótico, menos de 3.5 gramos en 24 horas. Entonces, la idea en estos pacientes va a ser controlar la presión arterial y controlar la proteinuria. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento? Esta es de la guía americana. Entonces, sí, recuerden que esta es la que pues tuvo algunas controversias en la definición, pero esta gráfica me parece muy esquemática. Si tiene una presión arterial normal, entonces vuélvalo y revalórelo en más o menos 1 año. Si el paciente tiene una presión arterial elevada, entonces dele medidas no farmacológicas, estélo hablando más o menos cada 3 a 6 meses. Si el paciente ya tiene hipertensión grado 1, ya sabemos cuáles son los puntos de corte según las guías, pero si tiene una hipertensión grado 1 y tiene un riesgo cardiovascular de más del 10% a los 10 años, que eso se estima pues con diferentes calculadoras, si tiene más del 10% de riesgo, entonces le puedo dar terapia no farmacológica y algunos medicamentos pues antihipertensivos. Si tiene hipertensión grado 1, pero no tiene aumento del riesgo riesgo cardiovascular, solamente le doy terapia no farmacológica. Y si ya tiene hipertensión grado 2, que es en realidad lo que en las otras guías ya conocemos que hipertensión grado 1, en estos pacientes sí les debemos dar medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. En la guía europea, entonces ellos nos traen esas recomendaciones. Aquí podemos darle a aquellos que tienen hipertensión grado 2 o grado 3, a todos les debemos dar tratamiento antihipertensivo. Aquellos que tienen hipertensión grado 1, entonces vamos a hacerle las intervenciones en el estilo de vida y les vamos a evaluar el riesgo cardiovascular y si tienen evidencia de daño de órgano blanco. Si tienen hipertensión grado 1 y no tienen evidencia de daño de órgano blanco o el riesgo es bajo, moderado, pues todavía no hay necesidad de iniciarle el tratamiento farmacológico. Pero si ya tienen una hipertensión que es grado 1 y tienen alto riesgo o hay evidencia de daño de órgano blanco, entonces se debe iniciar el tratamiento farmacológico al mismo tiempo que le iniciamos pues los cambios en el estilo de vida. Algo importante, y como somos internistas, nuestros pacientes por lo general
tienen más de 80 años. En los pacientes que son ancianos, la presión arterial y los cambios en el estilo de vida se deben iniciar más o menos con una presión arterial sistólica de más de 160. Pero esto, como vamos a ver en otro estudio, pues puede ser algo debatido. En los que tienen menos de 80 años, pero tienen más de 65 años, entonces se les vamos a iniciar el tratamiento farmacológico y cambios en el estilo de vida cuando tengan más de 140, 159. Y lo otro que es importante es que los pacientes cuando tengan 130, 139 y diastólico 85, 89, entonces debemos iniciar el tratamiento. En términos generales, si tiene grado 2, grado 3, le doy tratamiento. Si tiene grado 1, le voy y evalúo el daño de órgano blanco y el riesgo cardiovascular que tengan. En los ancianos ya vamos a mirar el punto de corte. Y en términos generales, a todo el mundo le va a iniciar tratamiento cuando tengan pues más de 130 a 85, dependiendo de lo que ya conversamos. ¿Cuáles van a ser las metas de presión arterial que voy a tener con estos pacientes? Entonces eso también depende de cada guía. Las guías CADIGO más o menos no recomiendan tener unas metas de presión arterial de 140 a 90 si están en estos grados de la clasificación de enfermedad renal crónica, y si están en grados 3, 4, 5 y la albuminuria 2 o albuminuria grado 3, la meta de presión arterial va a ser 130-80. La meta para la guía de la AJA va a ser 130-80 y para la guía europea va a diferir según la edad. Entonces, si el paciente tiene entre 18 y 80 años, va a ser una meta más o menos de 140-90, y si tiene más de 80 años, entonces la meta puede ser más laxa, entre 160-90. Entonces, mire que con los ancianos estamos siendo más laxos con las metas y pues para iniciar el tratamiento. Pero por eso les traigo este estudio, que es el estudio SPRINT, en el cual evaluaron el control de la presión arterial en los pacientes, algunos ancianos. La media de edad de estos pacientes incluidos en el estudio era 68 años. Entonces, miren que ellos compararon un grupo intensivo de metas de presión arterial, en los cuales se los bajaban a menos de 120, y un grupo pues como más laxo, que era 140. Y acá se redujo el riesgo de un compuesto cardiovascular en un 25% y el riesgo de muerte en un 27% cuando se hacían metas estrictas. Entonces, no necesariamente al paciente que es muy anciano vamos a dejarlo con 160 de presión arterial, como nos recomiendan algunas guías, sino que el tratamiento intensivo también les puede reducir el riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte, pero esto obviamente evaluando la tolerancia del paciente. Es un paciente anciano que tiene mucho riesgo de hipertensión ortostática, no tolera la dosis de los medicamentos antihipertensivos, tiene alto riesgo de caídas, de demencia, pues esos pacientes vamos a ser más laxos con el tratamiento antihipertensivo. Las guías CADIGO entonces nos recomiendan que de meta debemos tener menos de 120, y esta guía, que me parece que resume muy bien como toda la hipertensión arterial, la Sociedad Internacional de Hipertensión, ellos recomiendan que tengamos una meta de menos de 130-80, y creo que con esta meta pues nos podemos quedar. Cuando hay enfermedades como estas en las cuales hay tantas guías, hay que empezar como a hacer más, a ir unificando algunos términos. Entonces podemos quedarnos con esta meta de 130-80, pero recordemos que la guía CADIGO nos recomienda en estos pacientes con enfermedad renal crónica incluso menos de 120 si lo toleran. Y ven acá cómo los pacientes cuando tienen una presión arterial sistólica de más de 150 tienen alto riesgo de eventos cardiovasculares y de stroke, y a medida que vamos disminuyendo la presión arterial van a tener menos riesgo. Entonces miren que aquí cuando tienen entre 120 y 130 tienen pues un bajo riesgo de eventos cardiovasculares y de stroke, y por eso pues esta es una muy buena meta de presión arterial, de tener menos de 130.
Entonces, el tratamiento no farmacológico, a los pacientes se les debe prescribir la actividad física, que sea una actividad que sea aeróbica entre 90 y 150 minutos a la semana. Esto va a reducir la presión arterial en 5 a 8 milímetros de mercurio en los pacientes que son hipertensos, y en los que no somos hipertensos, incluso también nos puede reducir la presión arterial. Se debe hacer actividad de isometría y dinámica. Lo ideal es que el paciente haga 150 minutos a la semana. Y ya también le podemos ajustar la dieta. Por ejemplo, la de dieta DASH nos puede disminuir 11 milímetros de mercurio la presión arterial. Que el paciente pierda peso puede reducir 5 milímetros de mercurio la presión arterial. La restricción de sodio en la dieta a menos de 1500 miligramos al día puede tener una reducción de la presión arterial, y aparte de que pues es beneficioso, va a aumentar el efecto de algunos fármacos antihipertensivos. También reducir el consumo del alcohol va a tener una reducción de la presión arterial. A esta, pues lo recomendado es que máximo un hombre tenga 2 tragos al día y una mujer 1 trago al día. Ya en el tratamiento farmacológico, entonces debemos disminuir la proteinuria, disminuir la sobrecarga hídrica y bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a la sobrecarga hídrica, sobre todo en estos pacientes con enfermedad renal crónica, entonces vamos a hablar algo de los diuréticos. Tenemos los diuréticos de ACE y los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos no son tan eficaces cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 30 mililitros minuto, y aquí podemos usar los diuréticos de ASA. Recordemos que tenemos la clortalidona, la indapamida y la hidroclorotiazida, pero generalmente se ha preferido la clortalidona sobre la hidroclorotiazida porque es más potente y tiene una duración del efecto más prolongada. Si el edema persiste, se puede hacer terapia combinada. Recuerden que los diuréticos de ASA actúan en el asa de Henle, entonces todo ese líquido y sodio que ya están en el túbulo, al pasar por el túbulo contorneado distal, se pueden reabsorber en el túbulo contorneado distal. Entonces, haciendo un doble bloqueo, se puede reducir esa reabsorción de sodio que se puede dar a ese nivel, reduciendo pues la reabsorción de sodio de agua y pues teniendo un mejor efecto diurético. Y la idea es llevarlos pues al peso seco. ¿Cómo elegir la terapia? Entonces vamos a definir si la enfermedad renal crónica es proteinúrica o no. Si es proteinúrica, nuestra primera línea va a ser los diecas o los ARA, o sea, si el paciente tiene más de 500 miligramos día de proteínas. ¿Por qué? Porque nos va a disminuir la presión arterial, pero también tiene un efecto de proteinúrico, antiproteinúrico, entonces van a disminuir o enlentecer el ritmo de la progresión de la enfermedad renal crónica. Recordemos los efectos adversos, entre ellos la hipercalemia, que están contraindicados en el embarazo. Ya después de que le pusimos el IECA o el ARA a estos que son proteinúricos, nuestra segunda línea o tercera línea de tratamiento va a depender si el paciente tiene sobrecarga de volumen o no. Si tiene signos de sobrecarga de volumen, entonces pongámosle un diurético, como ya les expliqué ahorita. Y si no tiene sobrecarga de volumen o ya se lo puse y todavía no tiene la presión arterial controlada, entonces se pueden usar los calciantagonistas. Los calciantagonistas, recuerden que se dividen en no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos, como el diltiazem y el verapamilo, también tienen un efecto antiproteinúrico. Entonces aquí vamos a preferir utilizar el diltiazem o el verapamilo. El amlodipino y el nifedipino, que son los dihidropiridínicos, no tienen efecto proteinúrico, pues o muy poco. Ya para terminar este tema de los diuréticos, entonces tiacídicos, aquí les traigo una tabla comparativa en la cual está la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida. Miren que la vida media de la clortalidona es mayor, la duración del efecto también es mayor. Acá están las dosis, y el efecto antihipertensivo de la clortalidona es mucho mayor que la hidroclorotiazida, aunque es el medicamento que más usamos. En realidad la clortalidona o la indapamida pues tienen un mejor efecto antihipertensivo. Y en este estudio se evaluó los desenlaces cardiovasculares desde la clortalidona versus la hidroclorotiazida para tratar la hipertensión, y me pareció muy importante pues por la rotación de nefrología, porque aquí podemos ver que la clortalidona tiene un
una tendencia a tener una mejoría en los desenlaces de infarto al miocardio, mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares, pero en los desenlaces renales como falla renal aguda, enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal hay una, pues ya el intervalo de confianza es significativo a favor de la hidroclorotiazida versus la clortalidona. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis en red que fue publicado en el 2012, también hay como una tendencia a favor de la clortalidona, pues para estos pacientes, para los eventos cardiovasculares. Entonces miren que la clortalidona en realidad pues tiene muy buenos efectos y muy buena evidencia, pero me llamó la atención y por eso les quise traer este estudio en el cual hay para eventos renales, pues parece que la hidroclorotiazida pues también puede ser muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Si ya la hipertensión arterial no es proteinúrica, entonces nuestra primera pregunta va a ser, ¿el paciente tiene edemas o no tiene edemas? Si tiene edemas, entonces le inicio un diurético tiazídico, pues un diurético ya sabemos cómo se van a prescribir. Si no tiene edema, entonces ahí podemos utilizar un IECA o un beta bloqueador, y aquí, por ejemplo, puede ser dihidropiridínico porque como no tenemos proteinuria y entonces no necesitamos efecto antiproteinúrico, podríamos usar amlodipino pues, o nifedipino sin ningún problema. En esta gráfica que nos trae Comprehensive, entonces les quiero recordar que en realidad uno puede combinar casi que todos los antihipertensivos como quiera, excepto obviamente los IECAs y los ARAs pues no se deben combinar, pero el resto casi que todos pueden ser combinaciones y pues la meta es que usted logre que el paciente tenga cifras de presión arterial en metas, ya sea con las combinaciones pues que vaya teniendo con la modificación que le vaya haciendo al paciente. Y en este estudio, pues en esta tabla hay un resumen de diferentes estudios que compararon los IECAs y los ARAs para inhibir el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona y el control de la presión arterial, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. Y miren cómo todos tienen un HR muy bueno pues para reducir los eventos cardiovasculares. Ya en los pacientes que tienen un bloqueo del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona y se les descontinúa la terapia, se evaluó como la mortalidad, todas las causas de estos pacientes. Eso me pareció muy interesante porque miren que aquí los pacientes, esa es la proporción de estar libre de la enfermedad renal en estadio terminal. Entonces, los pacientes, cuando se les descontinúa el tratamiento de los IECAs y los ARAs versus aquellos que se les continúa el tratamiento, tienen una disminución de esa proporción libre al evento cuando tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30. Y acá, cuando se les hace no en eventos renales, sino en proporción de eventos cardiovasculares, también se les disminuye esa proporción libre de los eventos MACE cuando usted le descontinúa el IECA o el ARA. Entonces, a esos pacientes que usted tiene un bloqueo de renina-angiotensina-aldosterona, así tengan una baja tasa de filtración glomerular, si usted les descontinúa el IECA o el ARA, van a tener un aumento de los desenlaces renales y cardiovasculares. ¿Qué nos recomienda la guía europea para el tratamiento de la hipertensión arterial? Este es el general, dar IECAs, ARA y combinar con calcioantagonista o diurético, pero les traigo la que es específicamente de hipertensión arterial en enfermedad renal crónica y es muy similar a lo que les había mencionado. Se les da IECA o ARA, se les suma un calcioantagonista o se le puede dar IECA o ARA y diurético. Esa es la terapia inicial. Ellos recomiendan darlo en una sola píldora, o sea que una píldora tenga pues los dos medicamentos. Si no está controlado, nuestro segundo paso ya va a ser combinar las tres cosas, IECA o ARA más el calcioantagonista más el diurético, y en nuestro paso 3 pues ya se puede clasificar como una hipertensión resistente porque tiene 3 fármacos y en los cuales hay un diurético, entonces le vamos a añadir la espironolactona. Recordemos que los beta bloqueadores
Se pueden añadir en cualquier paso si tienen pues falla cardíaca, angina, o si tienen arritmias. En la cuarta línea, entonces, vamos a añadir la espironolactona y la eplerenona, como les había mencionado. En estos pacientes que ya tienen hipertensión resistente, cuando usted les adiciona este medicamento, pueden tener una caída de la presión arterial hasta de 14 milímetros de mercurio. Pero recuerden que tiene algunos efectos adversos. En el 30% de los pacientes puede haber una disminución de la tasa de filtración glomerular y hasta en el 17% de los pacientes puede haber hipercalemia, y por eso la importancia de controlar el potasio en estos pacientes. El riesgo de hipercalemia sobre todo va a ser en los que tengan una tasa de filtración glomerular menos de 45, que tengan un potasio de 4.5 o más, y en aquellos en los que se les disminuya la tasa de filtración glomerular cuando se les inicie el tratamiento. Ya hablando de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica que están en diálisis, entonces se hizo este metaanálisis en el cual se incluyeron 40 estudios y habían 4.283 participantes. Este estudio comparó todos los antihipertensivos. Entonces, acá compararon los antihipertensivos versus el placebo, pues, y obviamente fueron mejores los antihipertensivos que el placebo. Pero miren acá, que es muy importante, los pacientes que tienen IECA versus estos otros. Entonces, IECA versus ARA, pues no hay como mucha diferencia, pero miren, por ejemplo, IECA versus beta bloqueador, hay un efecto a favor del beta bloqueador, y IECA versus los antagonistas de aldosterona también hay un efecto a favor de estos. Por eso, se recomienda que en estos pacientes los betabloqueadores y los antagonistas de aldosterona pueden tener reducciones mayores, aunque pueden estar limitados pues, por eventos adversos, pero se pueden considerar entonces en los pacientes que tienen diálisis. Ya para finalizar, este último estudio fue el IGIA Trial, fue publicado el año pasado. Incluso nosotros hicimos un club de revista en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Como les mencioné, lo normal es que uno se le baja la presión arterial en la noche, y que no haya esa caída de presión arterial va a hacer que sea un predictor fuerte de eventos cardiovasculares. Entonces ellos lo que hicieron fue darle el medicamento antihipertensivo por la noche. Y en este estudio, que es muy interesante, se vio cómo cuando usted le da el medicamento antihipertensivo, en vez de dárselo por la mañana, dárselo por la noche, eso redujo eventos cardiovasculares mayores, redujo stroke, eventos coronarios, eventos cardíacos y eventos menores. Incluso redujo el stroke hemorrágico, isquémico, redujo la falla cardíaca, el AIT, la angina y la enfermedad arterial periférica. Entonces, podemos dar el tratamiento antihipertensivo por la noche. Eso es una intervención que es barata, que es fácil, es disponible y pues no tiene muchos efectos adversos. Pues no se le ponga el diurético porque obviamente va a orinar toda la noche, pero entonces va a tener una reducción de eventos cardiovasculares y sin ningún efecto adverso. Muchas gracias.